Bendiciones, hoy martes 29 de abril del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, aún en medio de muchas debilidades humanas, yo te he enseñado a ser fuerte. Es que el Señor nos conoce, nos creó, nos formó desde el vientre de nuestra madre y nos lleva a vivir circunstancias, situaciones duras, adversas en nuestra vida, pero no para matarnos ni para destruirnos, sino para transformarnos. Él nos quiere llevar en medio de esa debilidad humana que podamos tener a ser fuerte. Todos tenemos debilidades humanas. Tal vez usted en medio de su debilidad piensa que Dios no lo ama, que Dios no lo puede usar. Si usted va a la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se va a encontrar grandes hombres y mujeres de Dios que a pesar de sus debilidades, Dios lo usó. Sara era una mujer impaciente y Dios lo usó. Abraham era un mentiroso y Dios lo usó. Jacob era un tramposo y Dios lo usó. José era un esclavo y Dios le agradó usarlo para llevarlo a ponerlo al mando después del rey. Moisés era un tartamudo y el Señor le dijo, anda y ve y habla, yo voy a poner mi mano sobre tu boca. Gedeón era un miedoso y el Señor lo llevó a ganar una gran victoria. Sansón era un mujeriego, ¿verdad? Vemos David era un adúltero y además asesino y el Señor lo llamó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Elías era suicida, Jonás huyó de Dios y empezamos a ver cualquier cantidad de cosas, de debilidades dentro de los hombres y mujeres de Dios. Marta era una mujer afanada, era una mujer impaciente. La mujer samaritana era divorciada y tuvo 5 maridos. Pablo era un asesino, era un religioso. Timoteo tenía una úlcera tremenda que lo llevaba a tener un carácter. Ok, Pedro era un hombre que negó a Jesús. Noé era un hombre que se embriagaba. Y así podemos encontrar cualquier cantidad de hombres, de mujeres dentro de la palabra de Dios que el Señor usó a pesar de sus debilidades, a pesar de las circunstancias, porque en medio de esa debilidad humana que podemos tener, el Señor nos va a enseñar a ser fuerte. En el 2 Corintios 12 podemos encontrarnos con el caso de Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo fue primero Saulo. Saulo era un asesino de cristianos, era un religioso, era un perseguidor de los cristianos y Pablo tenía un aguijón de la carne. Muchos estudiosos hablan de ese aguijón de Pablo y dicen que Pablo tenía un aguijón. Unos dicen que era una enfermedad, pero dice la palabra cuando el apóstol Pablo le suplicó a Dios que le quitara su aflicción, o sea, que le quitara ese aguijón de la carne. Dice 2 Corintios 12, 8, 9, dice la palabra, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire, la nueva traducción viviente, o sea, en otra versión, en pocas palabras, dice que el Señor, que basta mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en la debilidad. ¿Ok? Mi gracia es todo lo que tú necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad porque Él se deleita en tomar situaciones en las que la falta de fuerza humana para demostrar la grandeza y su poder. Es allí donde Dios se va a glorificar en medio de tu necesidad, en medio de tu debilidad. La debilidad de Moisés era tartamudo y ahí se glorificó el Señor. La debilidad de Rahab era que era una prostituta, no la quería, pero el Señor le plació a tomar esta mujer para poder ahí poner seguro los espías y luego la salvó, ¿ok? Porque el Señor no ve lo que nosotros vemos, el Señor nos ve como una obra terminada, pero mire, Dios es un Dios de obras completas. Esa petición de Pablo, quería que le quitaran esa debilidad. Muchos de nosotros decimos, ay Señor, mira cómo yo soy, ay quítame esto, ay ponme esto, o cuando yo sea así, yo le voy a servir al Señor. Y resultó ser una bendición en la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque y Pablo
mire, en medio de esa debilidad, ese aguijón que tenía Pablo lo llevó a no tener confianza en él mismo, sino en el Señor. Si usted sigue leyendo el verso 10, dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando sois débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. ¿Sabe lo que quería decir Pablo aquí? Que yo me alegro en esa debilidad, en los insultos, en la necesidad, en la persecución, en las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy, porque era cuando más tenía que buscar del Señor, era cuando más se tenía que ir a los brazos del Señor. Pablo dejó de protestar por su situación y comenzó a jactarse e incluso a complacerse en su debilidad para que el poder de Cristo pudiera obrar a través de él, ¿ok? Para que el poder de Cristo se pudiera manifestar. Por eso decía, me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil, porque lo que lo llevaba a Pablo a ser más fuerte era expresar esa fragilidad, esa condición, era lo que llevaba a reconocer que las fuerzas que él tenía en medio de esa situación no eran las fuerzas de él, eran las fuerzas de Cristo Jesús, eran las fuerzas de nuestro Padre Celestial. Por eso dice el versículo 9, bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de la buena gana que me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros que en medio de la debilidad que podamos tener, que en medio de la circunstancia dura y difícil que podamos estar viviendo, Dios se va a glorificar. Aún en medio de esa debilidad que tú tienes como humana, Dios te va a enseñar a ser fuerte y tú no vas a ser la misma que cuando comenzaste la prueba. Por eso es que la palabra una y otra vez, la Biblia ofrece ejemplos del poder de Dios, de cómo el Señor en medio de la debilidad usó un Moisés, cómo ese Moisés fue un gran líder de Israel, cómo el Señor llamó a Moisés, ¿ok? Y tal vez Moisés no se sentía que estaba preparado, pero Dios lo preparó. Vemos la historia de Gedeón, que demuestra que Dios puede lograr grandes cosas a través de personas que se olvidan de su debilidad humana y confían en el poder de Dios. Si usted va a la palabra en el libro de Jueces 6, usted puede encontrarse con la historia de Gedeón, un hombre que no tenía la fuerza, pero Dios hizo, mire, y por supuesto lo llevó a otro nivel. Y por supuesto, el ejemplo más bíblico, más notable, fue Jesucristo, que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder del amor de Dios. Dice la palabra en 2 Corintios 13:4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros, porque el Señor conoce nuestra debilidad, Él nos creó, Él nos formó, Él nos hizo desde el vientre de nuestra madre, ¿ok? Y Él nos escogió para cosas grandes, y aunque ahora tal vez tú te sientas débil, tal vez tú te sientas como que no tienes nada, ¿ok? Recuerda algo, que así como el Señor escogió, escúchame bien, mire, escogió a Jesús, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios, dice 1 Corintios 1:27, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, ¿ok? Porque el Señor es especialista en agarrar lo que no sirve y ponerlo a funcionar. El Señor mire, es especialista en agarrar aquello que la gente ha desechado, que la gente ha botado, y ponerlo a hacer cosas grandes. Nunca debemos alejarnos de Dios a causa de nuestra debilidad. Al contrario, en medio de esa debilidad es donde más tenemos que agarrarnos de Dios, es donde más tenemos que buscarnos, mire, llenarnos de Él, porque el único que nos da fuerza en medio de esas circunstancias es Dios. El único que nos va a fortalecer en medio de esa debilidad es nuestro Padre Celestial. Por eso el profeta Isaías declara que Él le da esfuerzo al cansado. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías 40, ¿verdad? 29, que dice que Él le da esfuerzo al cansado y multiplica las ganas de los que no tienen ninguna. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, no, mire, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque cuando nosotros encontramos que estamos en una necesidad, en una situación, y nos agarramos de Dios y sabemos que el único que nos queda es Dios, Dios nos va a fortalecer y Dios va a perfeccionar esa debilidad que nosotros tenemos, la va a llevar para que nuestra confianza, nuestra fe no esté en el hombre, esté en Dios, ¿ok? Entonces, en medio de tu debilidad, Dios te va a perfeccionar. En medio de tu circunstancia, Dios te va a levantar. Lo hizo con el apóstol Pablo. Necesitaba dejar ese aguijón ahí. Era necesario ese aguijón. Tal vez el aguijón tuyo se llama mujeriego. Tal vez el aguijón tuyo se llama mentira. Eres un mentiroso. Tal vez el aguijón tuyo es que no te crees pequeño, poquito. Tal vez el aguijón tuyo es que te sientes débil o que no te sientes preparado o que sientes que la carga que tienes es muy grande. Pero sea cual sea el aguijón, Dios se va a perfeccionar. Esa debilidad humana que estás teniendo, aún en medio de esa debilidad, Dios te va a enseñar a ser fuerte, te va a enseñar a ser como una roca fuerte, como una columna de hierro, como un muro de bronce. Van a pelear contra ti, pero no te van a poder vencer. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro, Señor, para que nuestras debilidades, oh Señor, tú las perfecciones, Padre de la gloria, y nos hagas fuertes, Señor, como lo hiciste con el apóstol Pablo, lo hagas con nosotros. Sabemos que somos carne, somos naturaleza humana, carnal, pecaminosa, fallamos, nos equivocamos, pero contigo somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. En el nombre de Jesús. Amén.